El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, Alfonso Torres Ulloa, aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28, en la recta final del proceso electoral de la República Dominicana en este año 2016, que se vota este domingo 15 y ya hoy es viernes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te aparte, pero sí vete rumbo abonado a tu río Jima. Ahí, esas aguas frías, ahí en la montaña de Loma Prieta. Don Arsenio Hernández Fortuna, ojalá usted nos visite por Bonao un día de esto, después que pase este proceso electoral y que haya necesidad de un relax, de un descanso. Y ahí lo vamos a recibir al calor de una leche de vaca con batata o de yuca con chicharroncito de cerdo, para que usted vea si es verdad que el dominicano es dominicano por lo que come y por lo que goza. No importa que sea merengue o sea bachata. Don Arsenio, mire, hay muchas cosas que se cuentan y se dicen en este proceso. Hay quienes hablan de que estamos en una coyuntura electoral un poquito parecida a la del año 1978, en la perspectiva de que en el año 1978 Joaquín Balaguer y el Partido Reformista concentraban todos los poderes, además del descaro de usar políticamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ahora el Partido de la Liberación Dominicana concentra en sí todos los poderes, aunque no utiliza con ese descaro Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque son otros tiempos, por supuesto, pero hay quienes establecen como un símil entre ambas coyunturas por la concentración de los poderes. Don Arsenio, ¿cómo usted valora la presente coyuntura electoral? Y si es posible hacer ese símil entre 1978 y 2016. Parecería mentira, ¿eh? Parecería mentira. Buenos días, Alfonso. Gracias de nuevo por invitarme a este programa. Y la pregunta que tú haces es muy pertinente. 34 años después, ¿eso es posible? Sí, es posible, se parecen. No es que sea exactamente igual, pero se parece. Por ejemplo, en lo que tú dices de la Fuerza Armada, no se utilizan descaradamente, pero sí sabemos que se utilizan agentes de los servicios secretos en actividad política. E incluso en algunos lugares, como el kilómetro 8 de la carretera Sánchez, hay militares oficiales trabajando abiertamente por la reelección. En oficinas públicas hay militares, esos jefes de seguridad, altos oficiales trabajando abiertamente. Pero hay algo importante que puede superar todo eso, y es el descontento de la población. Por todas partes que se hacen sondeos informales en colmados, en barberías, en diferentes lugares, que se juntan 20, 30, 40, que votan 200 personas. En todos esos lugares, así de manera natural que el pueblo hace evaluaciones, en esos lugares pierde el gobierno. Más que por Luis Abinader y Carolina, la gente está votando en contra del PLD, como lo hizo en el año 1978. Así es que nosotros estamos convencidos en el Frente Amplio y la Convergencia, estamos convencidos de que el PLD será derrotado, porque significa derrotar la corrupción, significa derrotar la desigualdad social, significa derrotar la criminalidad, la delincuencia, la impunidad. Es decir, que estas elecciones son históricamente significativas, importantes, y estamos convencidos de que el pueblo dominicano va a votar en contra de todo lo que significa el Partido de la Liberación Dominicana y sus malos gobiernos, especialmente este, que aunque parecía mentira, ha resultado peor que el anterior. Arsenio, en el año 1978 había el mismo descontento que hay hoy frente al gobierno, un sentimiento mayoritario de la población en contra del gobierno, golpeado por ese tipo de política. Sin embargo, en el 78 había también esa voluntad de cambio
y se expresaba en una oposición que se tenía como centro al PRD. Aunque el Partido Comunista Dominicano participó en las elecciones, era un grupo que en términos electorales era muy minoritario, y participó, yo recuerdo, la Unión Patriótica, que tampoco tenía así esa presencia política, ese atractivo político. Pero hoy tenemos 7 candidatos de oposición con una diversidad de matices y de colores, y entonces parecería, es lo que uno aprecia, que ese sentimiento, esa aspiración de cambio del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana, los de la oposición no supieron inteligentemente entenderla y ponerse de acuerdo y presentar un polo unificado de oposición para contrarrestar o para oponerse al gobierno, porque no es tan fácil desde la oposición enfrentar a un candidato que esté en el gobierno con todos los recursos del mundo, con los jueces de valla o con los ampayas a su favor. Eso pasa en diversas partes del mundo. La gente tiende a digamos, afiliarse, a simpatizar por un candidato, por el candidato que tiene más posibilidades de vencer al poder, aunque haya otros candidatos. Es decir, no importa que haya, claro, habría sido mejor un solo candidato, pero la tendencia es de la gente a votar, a concentrar su atención en un candidato, el que tiene más posibilidades. Ese fenómeno, repito, no solo se da en República Dominicana, se da en países desarrollados, se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en Europa, se ha dado en países sudamericanos con más desarrollo político que República Dominicana, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, etc. Entonces aquí la atención está concentrada en la candidatura presidencial de Luis Abinader y la vicepresidencial de Carolina Mejía, que representan a la convergencia, que fuimos nosotros que la propusimos. Por ejemplo, en este libro nos está la primera nota de prensa, el primer documento en que nosotros planteamos la unidad de la oposición para formar la convergencia y enfrentar al PLD. Entonces esa convergencia con el PRM, Frente Amplio, Partido Humanista, Dominicanos por el Cambio, y luego Abinader por su cuenta se agregó, se entendió con el Partido Reformista directamente, y otras organizaciones, aunque no tienen reconocimiento, pero tienen fuerza, como el Movimiento Rebelde, por ejemplo, que tiene bastante fuerza en esta provincia. Es decir, todas estas fuerzas que convergen, que formamos la convergencia, somos lo suficientemente fuertes para derrotar al PLD, aunque haya otros candidatos, pero la atención de la mayoría de la población se concentra en el candidato que puede vencer al PLD a nivel nacional. Y, por ejemplo, en el municipio Santo Domingo Este, en el candidato que puede vencer al oficialismo, que en este caso es Manuel Jiménez. Como se sabe, Manuel Jiménez procede del PLD, pero es una persona que no tiene historial delictivo, es una persona que se sabe que vive de su trabajo como cantautor, y alrededor de su figura se ha conformado una propuesta precisamente progresista, pluralista, en que convergemos. Gente del Frente Amplio va en la boleta del Frente Amplio, a la boleta amarilla y verde, número 22. Va gente del Frente Amplio, gente de la base del PRM y cuadros medios, gente de la base y cuadros medios, dirigentes intermedios del PLD, gente del Movimiento Rebelde, gente de Dominicanos por el Cambio. Es decir, la propuesta que nosotros hacemos, en el caso específico del municipio Santo Domingo Este, llama la atención de toda la gente que desea que específicamente en esta ciudad haya otro modelo de ciudad, ¿no? Como proponemos que a nivel del país haya otro modelo de gobierno, un gobierno distinto, que se ocupe de crear más puestos de trabajo, que castigue la corrupción, un gobierno que enfrente la criminalidad, es decir, no solamente la criminalidad del pobre diablo que desesperado asalta a una persona y le quita un celular, que naturalmente eso es condenable, sino también la criminalidad
de los altos jerarcas del gobierno y grandes empresarios que se benefician de los recursos del Estado y sacan miles de millones de pesos que son necesarios para, por ejemplo, mejorar la atención en los hospitales, para mejorar la calidad de la educación, no solamente para construir aulas que resultan sobrevaloradas, sino mejorar la calidad de la educación, para construir obras de infraestructura que se necesitan. Uno camina, tú que vives en Gascue, al igual que yo, uno camina por las calles de Gascue y ve esa acera deteriorada que se ve que tienen 40, 50 años que no cruza por ahí una funda de cemento. Uno ve hoyos en esquinas céntricas de Gascue, del centro de la ciudad, que no solamente se puede ir un niño, se puede ir cualquier persona de buen tamaño, como nuestro querido camarógrafo, ¿verdad? Un hombre de casi 2 metros. Tú falseas en un hoyo de eso en Gascue y te va por ahí por la cuneta. Es decir, no hay necesidad de que en el centro de la ciudad capital, y lógicamente también en ciudades y en los barrios, las calles estén en esas condiciones, porque aquí se ha acumulado dinero. Los ayuntamientos manejan suficiente dinero, el gobierno central recibe suficiente dinero, y más que eso todavía se hacen exenciones a los grandes empresarios por más de 200.000 millones de pesos, lo que quiere decir que hay dinero todavía que se puede recuperar, incorporar al presupuesto nacional, construir esas obras y mejorar las condiciones de vida de los empleados públicos, como proponemos en este libro entre las propuestas del Frente Amplio. Aquí debería haber un salario mínimo, un sueldo mínimo de 25.000 pesos, tanto para empleados públicos como empleados privados, civiles y militares. ¿Por qué 25.000 pesos? Porque 25.000 pesos es la suma mínima con que se puede cubrir el costo de la canasta familiar para los sectores de más bajos ingresos. Y 25.000 pesos es la suma mínima que exige un banco para conceder un préstamo a una persona que desee conseguir un apartamentico, aunque sea estrecho y caluroso, pero que claro, es mejor que una casa de cartón o de hojalata a la orilla del río. Entonces aquí se debe establecer un sueldo mínimo de 25.000 pesos, que claro no lo va a establecer Danilo Medina, aunque lo prometa ahora, porque Danilo Medina ha hablado de que 10.000 pesos no da para nada, pero alrededor del 50% de los empleados públicos de este país ganan menos de 10.000 pesos, y el presidente de la República y el PLD han tenido oportunidad de resolver ese problema en el presupuesto sometido al Congreso en el 2012, 2013, 2014 y 2015, y no lo hizo. Lo que quiere decir que ya tampoco lo va a hacer. Por tanto, es imprescindible cambiar este gobierno, es imprescindible votar por el cambio en la boleta 22 del Frente Amplio, amarilla y verde. Don Arsenio Hernández Fortuna, el líder del Frente Amplio, don Fidel Santana, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro camarada, dice que Danilo Medina está por debajo del 48% y que habrá segunda vuelta. Pero al mismo tiempo Fidel Santana dice que no descarta que la oposición se vaya en primera vuelta. Ahí ha encerrado una especie de contradicción, porque, por ejemplo, algunas encuestas le dan un 7.5% a Guillermo Moreno. Entonces, si Danilo está próximo al 48%, aunque por debajo según Fidel Santana, y dice que habrá segunda vuelta, pero que no descarta que la oposición se vaya en primera vuelta. ¿Con qué se vaya en primera vuelta? Supongamos que Luis saque 51%, 50,3%. Danilo tiene cerca de un 48%. ¿Y lo de Guillermo dónde están? Y lo de Minú, y lo de Atuey, y lo de Soraya Aquino, y lo de Pelegrín Castillo, y no sé quién más me falta por ahí como candidato, Atuey. Entonces, como que los números no me cuadran. Esta afirmación tan categórica que hace Fidel Santana. Y le leo lo que sale en el periódico el día de hoy, viernes 13, que ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te aparte. Fidel Santana señaló que Danilo Medina está por debajo del 48%, por lo que habrá una segunda vuelta electoral.
aunque no descarta que la oposición pueda ganar en la primera vuelta. Sí, lo dije bien ahorita, pero se lo quise leer para que no vayan a pensar de que yo estoy citando antojadizamente o de memoria o arbitrariamente a Fidel Santana. Me parece que ahí hay una especie de contradicción o una bajadita medio rebalosa, medio enjabonada. No, la explicación es la siguiente, Alfonso. Son dos momentos distintos. O sea, en el momento en que se hicieron esas encuestas, ciertamente hay varias encuestas que dan que Danilo Medina está por debajo del 50%, por debajo del 48%. ¿Y es real que sea así? Sí, es real. Y te puedo citar, bien, en este libro, vuelvo y lo cito, aquí hay varios artículos en los cuales yo resumí, especialmente en los meses de septiembre, octubre, noviembre, agosto, septiembre, octubre y noviembre, resumí decenas de sondeos publicados en diversos medios de comunicación, en periódicos impresos, en periódicos digitales. Yo le he estado dando seguimiento a eso es parte de mi trabajo. Y por ejemplo, el digital de la Z101, ahí se ha estado publicando una encuesta o varias encuestas o una encuesta en varias etapas, y la tendencia ha sido desde el año pasado, desde mediados del año pasado hasta hoy, poco más o menos un empate técnico entre Danilo Medina y Luis Abinader, alrededor de 44-43%, algunos puntos para Guillermo Moreno. Pero eso es un momento, ahí hay constancia en esa encuesta y en otras encuestas de que Danilo Medina no llega al 50%, que está por debajo, 48% y hasta menos de eso. Pero esas son cifras del momento en que se hicieron esas encuestas, que es lo que cita Fidel Santana. Hasta las últimas encuestas que Fidel conoce y nosotros conocemos, Danilo Medina estaba por debajo del 48%. Ahora, ¿qué es lo que plantea Fidel? Es la proyección. O sea, en el último día, en el último momento, en el 15 de mayo, cuando la gente vote, puede darse un último empuje y ganar la oposición en primera vuelta. ¿Qué explicación tiene esto? Eso se ha estudiado en diversos países y hay experiencias en el caso nuestro, en nuestro país. Por ejemplo, yo recuerdo que en las elecciones del 2010, la compañía que le hizo el trabajo de campo, el trabajo de publicidad al señor José Enrique Suez de Santiago, la presidenta de la compañía, asistió a un programa de televisión y dijo que su cliente, Enrique Suez, en el 2010, según sus proyecciones, ganaría las elecciones. Pero que hubo un imprevisto, porque hay imprevisto en las elecciones. Y fue que en las últimas semanas, el candidato que al final ganó, que fue Gilberto Cerulle, tuvo un crecimiento por encima de lo normal. Entonces eso se puede dar y se da en las elecciones, que por diversas razones, por ejemplo en España, cuando era candidato José María Aznar y Rodríguez Zapatero, en el segundo periodo de Zapatero, o en el primero, el primer intento, hubo un atentado terrorista en España, quizás tú lo recuerdes. José María Aznar trató de utilizar ese atentado políticamente. Se descubrió que había una manipulación de la información y ese acontecimiento de último momento favoreció a la socialdemocracia, o sea, el Partido Socialista Obrero Español, en contra de la derecha española, o sea, el Partido Popular. Es decir, hay cuestiones que de último momento pueden contribuir a que haya un último empuje, por decir así, que suba 2 o 3 puntos del candidato, en este caso Luis Abinader. Entonces eso es lo que proyecta Fidel. La gente consciente de que necesitamos salir de este gobierno, de este continuismo PLDista, a pesar de todas las encuestas contaminadas que se han publicado, se nota el empuje, se nota el malestar, ¿no? La protesta de la gente en todos estos sondeos informales que se hacen, como dije, en barberías, en colmados, en colmadones donde se junta la gente, en escuelas, en diferentes sitios. Entonces la tendencia es a que crezca el descontento y el deseo de salir en primera vuelta de este gobierno. Entonces en ese contexto
se puede dar, ya el 15 de mayo, se puede dar que Luis Abinader gane un poco más del 50% y Danilo quede por debajo de ese 50%, y que esos votos que hoy se expresan a favor de Guillermo Moreno vayan al candidato con más posibilidades de ganar. Ese es un fenómeno que se ha dado otras veces y que puede darse también en estas elecciones. Bueno, eso es interesante. En días pasados yo fui a la casa de Juan Francisco aquí en Invivienda y estábamos viendo en el patio donde sembraba una grama y empezó a llover y nos aproximamos ahí a ¿cómo se llama? Donde uno se pone ahí para que no se moje, para no mojarse. Algunos le dicen zaguán. Al zaguán del edificio. Y ahí nos congregamos 6 personas. Y los 6 en contra del PLD. Exactamente. Y eso se da en muchos sitios. Nunca nadie dijo por quién iba a votar, pero los 6 expresamos el descontento frente al gobierno. Exactamente. Y eso fue una coincidencial que corriéndole al agua. Exactamente. Hay una barbaridad. Pero Leonel dice, mira, el PLD gana como quiera, ya sea que se cuente el voto de manera electrónica o que se haga de forma manual, dice Leonel. Claro, porque Leonel no puede decir otra cosa, lógicamente. Él quiere que gane su partido, aunque si Danilo se queda, Leonel la va a pasar mal, y él lo sabe, ¿no? Pero lógicamente él es el presidente del PLD, él tiene que hablar a favor del PLD. Pero vuelvo a esos sondeos informales. Yo me peleo una barbería por ahí en Gasco, por ahí por la calle Santiago, al final o al comienzo de la Santiago, tú te das cuenta dónde es. Y recientemente entre la barbería y el colmado del frente hicieron un sondeo, incluso se publicó por Telemicro y alguna otra televisora, y dieron la información de que se estaba haciendo el sondeo. Pasaron 2 días, un fin de semana, y ahí ganó Luis Abinader. Luego la gente de Telemicro no quisieron pasar la información informando que ganó Luis Abinader, pero se subió a YouTube porque ahora hay posibilidades, ¿verdad?, de dar la información, y esa otra expresión, ahí hicieron una urna, pusieron una urna, toda la gente que va a la barbería y al colmado votó, y votaron 200 y pico de personas, y ahí quedó Luis Abinader arriba. Y así se hace en aglomeraciones de personas, de 20 personas, de 30, de 40 personas, y por todas partes lo que se nota es básicamente el descontento contra el gobierno. El voto que algunos dicen que es más contra el PLD que a favor de Luis Abinader. De todas maneras, Luis Abinader es un candidato joven, Carolina Mejía también, representan, digamos, nueva forma de hacer política. Es una persona que no ha sido funcionario, no tiene cola que le pisen, como dicen, y también con él, en el caso de la convergencia del Frente Amplio, a nivel de Congreso, van como candidatos y candidatas personas como Fidel Santana, candidato a diputado nacional, Virtudes Álvarez, candidata a diputada por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, Ignacio Espaillat, candidato a senador en la provincia Espaillat. Aquí el caso de Manuel Jiménez, candidato a alcalde en el municipio Santo Domingo Este, con muchas probabilidades de ganar, casi seguro que gane, o seguro que gane por todo lo que uno oye. Es decir, que hay reales posibilidades de hacer un cambio en este momento, y estamos convencidos de que la gente quiere salir de este continuismo, quiere cambiar, y tiene candidatos y candidatas con condiciones, tanto al nivel presidencial, al nivel de Congreso, que debe ser un Congreso distinto, no un Congreso, un sello gomígrafo para simplemente aprobar lo que quiere el presidente, como ha dicho Danilo Medina, que él quiere un Congreso para él. No es un Congreso para él, es un Congreso para la República, que legisle a favor de la población, de la mayoría de la población necesitada, con independencia, tal como lo establece la Constitución de la República. Tú eres abogado y sabes más que yo de eso. Y necesitamos ayuntamientos que funcionen, no ayuntamientos que sus cabezas, como el caso del Distrito Nacional, donde tú y yo vivimos, el alcalde vive en Metro Country Club, ¿verdad? Entonces él va a la capital
en helicóptero, él no ve la basura, él no ve los hoyos, él no sufre las consecuencias del deterioro de la ciudad. Necesitamos entonces alcaldes y vicealcaldesas que vivan en su ciudad y que vean los problemas y que se decidan a resolver los problemas. Entonces, estamos convencidos que las propuestas que hace la Convergencia con Luis Abinader y Carolina, y el Frente Amplio específicamente, con Fidel Santana, con Virtudes Álvarez, con Manuel Jiménez, estamos convencidos que reúnen las condiciones para que la situación de este país cambie realmente. Las posibilidades reales de que Virtudes, una mujer de la patria, llegue al Congreso Nacional como diputada. Son muy buenas las posibilidades. Tú sabes bien, tú recordarás, y mucha gente la recuerda, Virtudes fue una líder popular en este país en aquella época del segundo gobierno de Balaguer, de los 10 años. Virtudes encabezó grandes manifestaciones populares, Virtudes fue vocera de ese descontento en contra del gobierno de Balaguer y conserva mucha simpatía en esos barrios de la zona norte de la capital, que tú sabes bien cómo se concentra la gente en esos barrios. Hay una extraordinaria cantidad de barrios, 27 de febrero, La Ciénega, 24 de abril, todos esos barrios. Entonces, esa es precisamente la circunscripción número 3. Y ahí es que ella va como candidata, no solo por el Frente Amplio, en la boleta 22, amarilla y verde, sino también por el PRM, el Partido Humanista, Dominicanos por el Cambio y otro. Entonces tiene reales posibilidades de convertirse en diputada. Y significaría mucho para la mujer dominicana, que una mujer como Virtudes Álvarez sea diputada, para la mujer dominicana especialmente, para esos barrios de la zona norte de la capital y en general para las mujeres y la gente que necesita tener representantes en el Congreso Nacional que se ocupe de los problemas que tiene la población. Diputados y diputadas, en este caso, que lea los proyectos, porque tú sabes, y toda la población sabe, aquí se dan casos de legisladores que aprueban proyectos contrarios al interés nacional, como aquel famoso proyecto de la Falcon Bridge, que fue convertido en ley sin leerlo, un contrato lesivo al interés nacional. Virtudes Álvarez no va a aprobar un proyecto como eso, Fidel Santana tampoco. Es decir, que la mujer que vive en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, y jóvenes y hombres, tienen en Virtudes Álvarez una extraordinaria representante que estamos seguros que llegará al Congreso con el voto de cada uno y cada una de los votantes de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, votando especialmente en la boleta 22 amarilla y verde del Frente Amplio o de otros aliados. Bueno, gracias a don Arsenio Hernández Fortuna por esta comparecencia en este momento en el espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Llegamos al final de este primer tramo y lo dejamos entonces después de la pausa con Jordania Ureña, que es aquí la jefa de los viernes. Pedro me hace seña que diga algo interesante ahí sobre